Vamos a dejar nuestro país, pero vamos a ir al país vecino de Brasil, en donde la situación en cuanto a los números es desesperante. Vamos a hablar con un analista político, amigo de Telediario Federal, Creomar de Souza, a quien tenemos en contacto. ¿Cómo te va, Creomar? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, estoy bien. Es siempre un placer hablar con vosotros y para que podamos discutir un poco las cuestiones de Brasil y la repercusión en Argentina. Claro que sí, sabemos las relaciones que hay, no solamente comerciales, sino también fronterizas, el intercambio permanente de un país a otro. Pero lo primero que te voy a preguntar, Creomar, es sobre el estado de salud de Jair Bolsonaro. ¿Qué es lo que se sabe de último momento? Bueno, hasta el momento lo que nosotros sabemos aquí es que el presidente está con bien de salud. He afirmado de que ha sido contaminado por la COVID-19 la última semana, pero sigue en observación médica, en aislamiento social. Una cuestión que es importante desde el punto de vista político aquí en Brasil es que el presidente está medicándose con cloroquina y dice, según su posición, de que esto está ayudándole en términos de combatir a la enfermedad. Pero desafortunadamente esta tendencia ha creado más polarización política en Brasil porque nosotros no tenemos aquí ninguna garantía de que de facto esta medicina es eficaz en términos de combate a la COVID-19. Hasta eso es desafiante Bolsonaro, Creomar, hasta eso es desafiante, digo, hasta el tratamiento que utiliza para la enfermedad, ¿no? Sí, aquí se ha creado una percepción muy clara de que el presidente ha asumido un comportamiento de embate, de desafío, como usted bien dice. Desafortunadamente nosotros no tenemos una perspectiva de que la situación política va a se estabilizar de manera que nosotros podamos construir acciones y soluciones de políticas públicas que sean eficaces en términos de combate a la pandemia. La situación, desafortunadamente, desde el punto de vista político, es que el presidente y su grupo político están mucho más interesados en acciones y discursos que les den una ventaja competitiva en términos de las próximas elecciones aquí, do que de facto de pensar en términos de soluciones y acciones más estrictas o más precisas en términos del combate a la pandemia. Desafortunadamente, Brasil aún es uno de los países que hace menos testes de la COVID-19 y el resultado de desencontro de percepciones entre el presidente, los gobernadores y los alcaldes de las ciudades brasileñas es que las personas no saben más cómo se orienta en términos de comportamiento social. Entonces nosotros estamos viendo aquí, de un lado los gobernadores están desistiendo de las prácticas de aislamiento social, y de otro lado las personas tienen una gran dificultad de comprender cuál es la mejor abordaje en términos de prevenirse de la pandemia. ¿Tienen impacto estas imágenes que nosotros podemos compartir, que se han viralizado, la de las cruces en las playas, la de las fosas comunes? Digamos, ¿hay un impacto en la ciudadanía de toma de conciencia o no lo hay? Hay un impacto en la ciudadanía de toma de conciencia, pero desafortunadamente lo que nosotros sufrimos aquí es el facto de que la ausencia de un consenso político cerca de la mejor estrategia de combate a la pandemia ha alimentado aún más la polarización política. Y el resultado de esto es que en este exacto momento la presidencia de la República tiene posiciones para un lado, los gobernadores para otro lado, claro, los alcaldes de la ciudad para otro lado, y los ciudadanos están en algún sentido perdidos porque nosotros no sabemos
cuáles son las medidas que están siendo tomadas y cuáles son las métricas que están orientando las decisiones, sea del presidente, sea de los gobernadores o de los alcaldes en las ciudades. Entonces, desafortunadamente, hay una descreencia generalizada en la capacidad de los gobiernos aquí de solucionar la crisis. Es como si las personas tengan perdido el miedo de la pandemia simplemente por el facto de que no han recibido las orientaciones o respuestas que sean convincentes. Entonces, el resultado es que las personas están acudiendo a las farmacias para comprar medicinas que no tienen ninguna certidumbre de que de facto va a curarlas de la pandemia, pero no hay otras alternativas. Están todos asustados y descrentes y este shock ha creado una especie de distopía acá en Brasil, que nosotros no sabemos de facto cuándo va a pasar. Creomar, bueno, los números con respecto a la pandemia son muy claros, son contundentes. Te pregunto sobre la crisis económica, sí, lo pongo en lugar de crisis porque el mundo está afectado. No sé si la hay allí en Brasil, si se nota la caída de la economía a pesar de las aperturas, el desempleo, bueno, algunos elementos que nosotros los vemos aquí en Argentina y si allí también están presentes. Sí, estos elementos están presentes aquí también, con la diferencia de que si de un lado el gobierno aquí, desde que empezó la pandemia, ha dicho que había una gran preocupación con la economía, de otro lado, la construcción de una estrategia que preservase las vidas de las personas y de otro lado crease condiciones para una retomada económica muy rápida, no fueron construidas. Al revés, el presidente ha asumido un comportamiento de que el combate a la pandemia es de responsabilidad exclusiva de los gobernadores y alcaldes y ha, en determinado sentido, dicho que no era su responsabilidad, o que no es verdad de un punto de vista jurídico o político. El resultado es que ahora los gobernadores, presionados por las cuestiones económicas y comerciales en sus regiones, están empezando un proceso de reabertura, pero esa reabertura no está siendo hecha de manera que estemos en una situación en que la pandemia esté en un proceso de reversión. Al contrario, la abertura está siendo hecha en un momento en que nosotros sufrimos con más y más casos cada día, más y más muertes cada día. Entonces, mismo el proceso de reapertura económica no da garantías plenas de que haya una retomada de la economía en un corto plazo, con la excepción al e-commerce, que ha crecido muchísimo como consecuencia del facto de que las clases medias están en casa y están consumiendo todo por la internet. Creomar, bueno, tienen elecciones. ¿Cuándo es la fecha de las elecciones allí en Brasil? ¿Está confirmado? Sí, están confirmadas. Nosotros tenemos elecciones municipales al final de noviembre, en 2 turnos, en las mayores ciudades. Las elecciones fueron adiadas en cerca de un mes como resultado de la pandemia y es importante para nosotros aquí el resultado de las municipales porque van a nos guiar en términos de comprender el nivel de apoyo que Bolsonaro tiene en las principales ciudades brasileñas. Bueno, lamentablemente toda esta pandemia está atravesada justamente por ese proceso electoral, como bien lo explicabas, Creomar. Ha sido un placer, como siempre, lo hacemos a menudo, lo vamos a seguir haciendo, el contacto contigo para que nos informe de lo que sucede por allí en Brasil, en esas tierras tan importantes para nuestro país también. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias, y es siempre un enorme placer hablar con vosotros en Argentina. Hasta luego, un fuerte abrazo.